Gracias. ¿Todos vienen juntos? ¿Usted viene aparte de las señoras que están atrás? ¿Sí? ¿Quién les habló de la iglesia? ¿Cómo vinieron? Por internet, supongo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted también? Sí, por internet. Muy bien. Bueno, bendito sea el internet. Menos mal que sirve para cosas buenas también, ¿no? Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, hermanos, pues me alegra mucho de verles a todos ustedes en esta tarde. Vamos a pasar ya directamente a la palabra. No tenemos escuela dominical para los niños. La verdad es que felicito a todos los niños de todo corazón. Vamos a tener que hacerles, cuando termine todo esto, un regalo. No sé, llevarlos a Disney World o algo vamos a tener que hacer, o al Ciampar o algo grande, porque la verdad es que se están portando de maravilla. Además, hay un aparato que es milagroso. Antiguamente, en mi época, se le daba a los niños lo que llamábamos la chupa, pero eso ya no se usa, ya la chupa. Ahora hay una cosa cuadrada, con botones, que eso es milagroso. Eso, y olvídate de chupa. La chupa hacen así, te la tiran. Pero gracias al Señor que hay algunos que ni la maquinita diabólica les hace falta, sino que se portan de maravilla. Así que no, lo digo en serio, cuando termine todo esto, por lo menos volvamos un poco a la normalidad, habrá que hacer una excursión y llevar a los niños a un sitio bueno para que se diviertan y sin mascarillas y sin nada se revuelquen y vengan todos cochinos a la casa y todo. Vamos a tener que hacer algo especial para ellos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y para los padres también, que han tenido una paciencia, una paciencia tremenda, ¿no? Me han llamado a veces padres al borde ya de un ataque de nervios, de una desesperación. Matemática, inglés, física, química, no entiendo nada. Le digo, hermano, relájate. En fin, ha sido una prueba, está siendo una prueba para todos. ¿Y saben lo que yo noto o lo que yo percibo? Que Dios está probándonos a todos la fe. ¿Sí o no? Vamos a ir a Mateo capítulo 14, por favor, y ahí en la pantalla vamos a poner la lectura de esta tarde, porque vamos a hablar acerca de la fe, que parece que ya lo sabemos todo en cuanto a la fe, pero yo creo que en esta tarde es muy importante que nos hagamos algunas preguntas sobre este tema. Mateo capítulo 14, a partir del versículo 22, leemos en la palabra de Dios lo siguiente. Cuando dice enseguida, uno dice, bueno, ¿enseguida de qué? Si pasas la página, por lo menos en mi Biblia, te vas a dar cuenta de que se acababa de llevar a cabo un grandísimo milagro que consistió con pocos panes y unos poquitos peces, dio de comer a una multitud inmensa. Y en aquellos tiempos solamente se contaba a los varones. Y dice que había 5.000, pero seguramente mujeres y niños igual o como mínimo el doble. Dice, y enseguida, es decir, una vez que ya acabó ese milagro y que allí querían nombrarlo rey, el Señor, viendo la intención de la multitud, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Ahora, en el texto griego original dice que les obligó. Claro, porque estaban a punto las multitudes de coronar a Jesús como rey. Y eso a los discípulos les hubiera gustado muchísimo. Ver que al hombre que seguían lo iban a nombrar nada más y nada menos que el rey de Israel. Hacía siglos que Israel no tenía rey. La monarquía se había extinguido. Y ahora ver a la multitud unánime queriendo nombrar rey al Señor, y ellos eran o iban a ser sus ministros, pues ellos estarían contentísimos de aquello. Entonces dice que les obligó, aunque en español no lo dice, pero repito, en el texto griego dice que les obligó a entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. El Señor no quería que ellos estuvieran en aquello, sino que el Señor se iba a encargar de despedir a la multitud. Una vez despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, estamos hablando del mar de Galilea,
que realmente es un lago grande. Se llama Mar de Galilea, Mar de Genesaret, Mar de Tiberias, Kineret en hebreo, porque tiene forma de arpa, es como un arpa, ¿sí? Y dice que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Se podría también haber traducido paseando tranquilamente sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, esto no es real, aquí hay algo que no funciona. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendo, ¿verdad? Qué historia tan interesante. Yo comparo la fe, si me permiten el ejemplo, con la gasolina en un coche. Puedes tener el coche más lujoso, el mejor coche del mundo, pero sin gasolina no camina. Puedes tener muy buenas intenciones en tu vida cristiana, puedes saber mucho de Dios o de la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No solamente vivir, sino incluso agradar. Así que para agradar a Dios, para tenerlo contento y de tu lado y de tu parte, tu nivel de fe tiene que ser un nivel óptimo. Y como dije hace un instante, yo creo que estamos en unos tiempos en los que a nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios, tanto a nivel personal como familiar, como iglesia, el Señor nos está probando la fe. Si estudias la iglesia en los últimos 2000 años, porque ya ha cumplido más de 2000 años la iglesia, no siempre el Señor probó lo mismo en su iglesia. Había momentos en la iglesia en los que el Señor probaba su nivel de conocimiento. Hubo otros momentos en la historia en los que el Señor probó el amor de la iglesia. Hubo otros momentos en la historia en los que el Señor probó la fidelidad, la constancia de la iglesia. Pero de una forma especial, Dios, yo creo que ha decidido en estos últimos meses, en este último tiempo, probarnos a todos la fe. Por eso yo quisiera hacerles una pregunta a todos ustedes en esta tarde, tanto a los que están por primera vez, como a los que son ya convertidos de años, como a los que a lo mejor todavía no están claros en cuanto a su relación con el Señor. ¿Cómo está tu fe? Yo creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer frecuentemente todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo está mi fe? Si tienes la ventaja de tener a papá, a mamá y algún miembro más de tu familia convertido, incluso pueden venir juntos a la iglesia, como es el caso de muchos de ustedes, pienso que también sería bueno no solamente preguntarnos a título personal cómo está nuestra fe, sino cómo está la fe en la familia. Porque en cierto sentido, si en tu casa sois más de uno o dos convertidos, pues quieras que no, la fe de uno también puede perjudicar o beneficiar al otro. Depende del nivel de fe. Entonces sería bueno que a veces como matrimonio, con vuestros hijos si es posible, os preguntarais como familia: oye, ¿cómo está la fe de nuestra familia? Porque a lo mejor, y muchas veces se da, que a lo mejor la fe de uno está muy bien, en una calidad óptima, y a lo mejor la fe de la niña o del niño o del primo o del abuelito o sabe Dios de quién, pues no está muy bien que digamos. Así que yo creo que tanto a título personal como a nivel de familia nos deberíamos de preguntar ahora más que nunca cómo estamos en cuanto a la fe. Pero también como iglesia,
¿Cómo está la fe del Centro Evangélico Vida Nueva? ¿Ha madurado en este tiempo? ¿Se ha debilitado? ¿Se ha fortalecido? Yo pienso que es muy bueno que nos hagamos de vez en cuando esta pregunta, porque el Señor ha permitido, repito y subrayo, el Señor ha permitido que nos rodeen situaciones con las cuales tal vez no estamos muy cómodos, situaciones que no entendremos, pero sobre todo con situaciones, circunstancias que no controlamos, y ahí es donde muchas veces nos sentimos mal, porque tenemos la tendencia, por supuesto yo también, no me excluyo, de querer tener todo más o menos siempre controlado, ¿verdad? De tener siempre más o menos todo en su sitio. Pero es que, hermano, lo que nos está pasando últimamente es que nos ha roto a todos. ¿Sí o no? Me rompió a mí como pastor el tener que predicar. Por cierto, el año que viene, en mayo, hago 40 años de pastor, ¿eh? Y dirán, ¿y qué edad tiene este tío? Bueno, eso a ti no te importa. Pues el Señor en este tiempo nos ha probado en todas las áreas. En lo económico nos está probando a todos, ¿sí o no? A unos más que a otros. El Señor probó la fe en cuanto al tema económico de la obra, porque claro, lógicamente, la obra también necesita recursos económicos, faltaría más, ¿verdad? El Señor está probando la fe mía como pastor. ¿Qué te crees? ¿Que fue fácil para nosotros estar aquí 11 semanas predicando a sillas vacías? Hombre, te digo sinceramente, al final te acostumbras. Incluso nos costó un poco cuando vimos a toda la masa de gente que venía, nos costó más ver que la gente venía a que no venía, porque ya como que ya controlábamos, ¿no? Si Dios nos está probando en todo, a los estudiantes les ha cambiado totalmente el ciclo que llevabais, porque de pasar a clases presenciales habéis pasado, no sé todos, pero algunos a clases online. Algunos no han podido trabajar en semanas, en meses. Es decir, que es un tiempo que solamente Dios sabe cuánto tiempo va a durar, porque puede ir a más o puede ir a menos, solamente Dios lo sabe, en el que Dios nos está probando, sin lugar a dudas, la fe de todos nosotros. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces creo que acerté con el mensaje de esta tarde. Sin embargo, hay gente que se pone nerviosa, gente que está con crisis de ansiedad, gente que tiene miedo, porque, repito, son tantas cosas juntas, tantos cambios tan bruscos, tan radicales de la noche a la mañana, que algunos no estaban preparados y todavía están como haciendo ajustes, a ver cómo hago con la carrera, a ver cómo hago si me caso o no me caso, porque claro, si me caso y después resulta que no me puedo casar, o si emprendo un negocio y después resulta que me va peor y gasto los ahorros que tenía. Es decir, es un tiempo tan raro que hasta nosotros, los hijos de Dios, creyentes, y yo como pastor, nos cuesta, entre comillas, gracias a Dios por su ayuda, nos cuesta adaptarnos, porque es una vida nueva. Y si no, mírense las caras unos a otros en esta tarde. ¿Cuándo íbamos a imaginar que íbamos a venir a la iglesia con máscaras? Que parecemos un hospital muchas veces. A veces de broma, cuando veo ahí a la gente en la entrada, digo, a ver, ¿quién es el siguiente? ¿Quién viene a repetir? ¿Verdad? Parecemos a veces como un hospital. No podemos abrazarnos, no podemos saludarnos, no podemos darnos besos. Se ha puesto de moda el codazo, fíjate tú. ¿De cuándo a dónde? Ahora saludarnos, pero ¿esto qué es? ¿Verdad? Son muchos cambios muy radicales. Ahora, es en estas situaciones, es en estos momentos, digamos, límite, cuando puede salir lo mejor o lo peor de los seres humanos, incluidos nosotros. Ahora puede salir esa verdadera confianza, esa fe auténtica que siempre hemos tenido y que ahora la podemos demostrar, o puede salir lo peor de nosotros, nerviosismo, ansiedad, preocupación, miedo, queja, incertidumbre. Es decir, tú verás lo que está saliendo por esa boca. Tú verás el comportamiento que estás teniendo ante esta situación que a todos de una manera u otra nos está afectando. Ya te digo, puede salir lo mejor o lo peor de todos y cada uno de nosotros. Yo me acuerdo que cuando nos dieron la blanca, algunos a lo mejor no saben lo que es eso, pero los que estuvimos en la mili y nos daban aquel librito blanco que era la cartilla que habíamos hecho el servicio militar, que yo la debo tener por ahí, pues hay un apartado donde ponía valor y ponía se supone. Porque es que no había habido oportunidad de demostrar si eras un valiente o eras un cobarde. Ahora, uniformidad, puntualidad, interés, todo eso sí. Pero en cuanto a valor,
Y ahora el Señor, al probarnos la fe, ahora tú te estás dando cuenta a ti misma si todos los años que has estado en la iglesia te han servido para poder afrontar con la bendición de Dios y con una buena actitud estas pruebas que nos han caído así, pum, de la noche a la mañana a todos y a cada uno de nosotros. Y lo curioso es que Dios está probando la fe de millones y de millones y de millones de hermanos nuestros en todas partes del mundo. ¿Y sabes tú cuántas iglesias se han cerrado? Ayer hubo un hermano aquí que nos vino a visitar, que me decía, dice, no te imaginas la cantidad de docenas y docenas de pastores que han muerto en la península en este confinamiento. Nuestro hermano Michael ayer estuvo con su esposa aquí en el culto de jóvenes y me decía eso. Yo no lo sabía. Había oído algún caso de algunos pastores que habían muerto en la península, pero cuando me dijo, no, Manolo, docenas de pastores han muerto en la península y muchas iglesias se han quedado sin pastor, sin liderazgo y muchas se han cerrado, yo decía para mí, digo, gloria a Dios, gracias Señor, porque tú nos has cuidado y tú nos has bendecido. La gloria sea para Dios. No porque seamos mejores que nadie, ni mucho menos, sino porque Dios así lo tenía previsto. Así que si en esta tarde tenemos que decir una palabra que salga de nuestros labios, ¿sabes cuál sería? Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿La dices conmigo? Gracias, Señor, de todo corazón, por haber guardado a mis hijos, a mis nietos, a mi esposa, a mi marido. Fíjense que hablo en singular. Esposa, no digo esposas, maridos, digo en singular. Es en estos momentos cuando sale a la luz la realidad de lo que llevamos dentro. Es en estos momentos cuando aparecen cosas que no sabíamos que estaban dentro de nosotros. Es en estos momentos cuando salen palabras, actitudes, reacciones que han estado ahí dormidas, pero que ahora en este momento de crisis, de angustia, ¿por qué no decirlo?, de incertidumbre, es ahora cuando decimos, oye, ¿te das cuenta las veces que nos hemos quejado o las veces que hemos tenido miedo, las veces que hemos tenido angustia? Amigo, eso estaba ahí. Y ahora ha salido a la luz para que se las presentes al Señor y el Señor te pula y el Señor te ayude a crecer y a madurar en todas y en cada una de las áreas de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, fíjate que fue en el peor momento, a la tercera vigilia. Vamos a poner ahí un pequeño gráfico de cómo se dividía el tiempo durante la noche en los tiempos de la Biblia. No el día, sino la noche. Con la caída del sol, aproximadamente, vamos a poner 6 de la tarde, hasta las 9 de la noche se llamaba, y lo vas a ver en la Biblia, la primera vigilia. Esto es como en el cuartel, la primera imaginaria, la segunda imaginaria, la tercera era la peor, ¿verdad? Pero de 6 de la tarde a 9 de la noche era la primera vigilia. Sí, hay un espacio de 3 horas entre las 6 y las 9, pero así se calculaba el tiempo. Desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche era ya la segunda vigilia. El texto que hemos leído dice que Jesús vino a la tercera vigilia. La tercera vigilia empezaba a las 12 de la noche y terminaba a las 3 de la madrugada. Es decir, que Jesús se apareció a sus discípulos entre las 12 y las 3 de la madrugada. Ese fue el intervalo de tiempo en el que se pudo aparecer el Señor a sus discípulos. Se pudo aparecer a las 12, pero imagínate que se apareció a las 3, luego estuvieron 3 horas más las que ya habían estado previamente remando y con un miedo atroz dentro de aquella barca que era un cascarón de nueces. Y ya la cuarta vigilia era desde las 3 de la madrugada hasta las 6 de la mañana. Así se dividía el tiempo, así se divide el tiempo en la Biblia, en 4 vigilias, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta vigilia. Cuando peor estaba la situación, cuando ya no había posibilidades de salvar la vida, cuando aquellos 12 hombres que conocían el mar de Galilea como la palma de su mano, hermanos, porque la mayoría de ellos habían nacido, se habían criado y habían trabajado toda la vida alrededor del mar de Galilea, en la zona de Capernaum, que todavía se puede visitar aunque está en ruinas, la zona de Tiberias, esas zonas eran donde ellos vivían, se habían criado, sus mujeres, sus hijos, sus nietos. Ellos conocían el mar de Galilea perfectamente, sabían dónde había bancos de peces. Ellos se buscaban la vida en aquel lugar, ellos conocían perfectamente el mar de Galilea. Y para verlos con miedo, para verlos asustados,
la tormenta tuvo que ser tremenda. Ahora, es normal, es habitual que en el mar de Galilea así, de repente, pase de una calma total y absoluta a una marejada y a una tempestad, porque es como una olla. Es un mar que está por debajo del nivel del mar, está totalmente rodeado de montañas, ¿verdad? Enfrente están los famosos Altos del Golán, detrás está Siria, Líbano y todo eso, ¿verdad? Y es una olla, es como un hueco donde descienden las aguas de los ríos, de los afluentes, del Jordán, etcétera, y ya de ahí sale para el sur y van al mar muerto, al Yan Jamel, al mar de la sal. Y es un lugar donde hay un cruce de vientos y en cuestión de segundos cambia, ya te digo, de una calma a una tempestad tremenda. Pero como esa noche, como esa tempestad, nunca había habido una tan grande. Ellos seguramente tenían temor de decir, bueno, ¿llegaremos o no llegaremos a la orilla? Porque aquí no hay un guardacostas, aquí no hay un teléfono 112 que llamas y te viene a buscar salvamento marítimo. Aquí, amigo, no hay nadie que te pueda salvar. Y para colmo, el Señor esa noche no iba con ellos. Porque en otra ocasión afrontaron una tormenta tremenda, pero tenían una ventaja, aunque también tuvieron mucho miedo, ¿se acuerdan? Que el Señor iba con ellos durmiendo. Bueno, durmiendo por ahí está. Pero es que en esta ocasión ni siquiera el Señor va con ellos, sino que se quedó en tierra despidiendo a la multitud. ¿Cuántos habrán dicho, ay, si estuviera el Señor aquí? Pero es que no está el Señor. Y tenían miedo. El viento les era contrario, eran casi ya las 3 de la madrugada. No había forma de llegar a tierra y entonces comenzaron a tener miedo. Ahora, en estos momentos de crisis, en momentos angustiosos, en momentos cuando no controlas, en momentos cuando ya no sabes ni lo que hacer, si voy o me quedo, si vendo o compro, en esos momentos es cuando tenemos que acostumbrar a nuestro espíritu, acostumbrarnos a nosotros mismos a reaccionar no bajo el temor, no bajo la duda, no bajo el miedo, sino tenemos que autodisciplinarnos para que le enseñemos a nuestra vida a reaccionar con fe en esos momentos. Ninguno clamó a Dios. Me llama mucho la atención de esto. Que ninguno se puso a orar. Por lo menos el texto no lo dice. Es como cuando los israelitas estaban en un lugar donde había aguas amargas. ¿Se acuerdan que hace poco hablamos de eso? Y ninguno clamó a Dios. Cuando habían visto milagros en Egipto tremendos. El río Nilo convertido en sangre, la plaga de ranas, de piojos, el mar rojo abierto, tragándose a los escuadrones y al mismísimo faraón, y no clamaron a Dios en la angustia. Solamente uno, Moisés. Y el Señor le muestra aquel famoso árbol, ¿se acuerda? Que lo echó en las aguas y se endulzaron. Bueno, pues ahora ellos están en medio de una situación límite, donde no hay escapatoria y ninguno se pone a orar. Yo espero que después de los 2 ejemplos que os acabo de mencionar en esta tarde, nosotros no seamos iguales. Porque es muy fácil criticar y cuestionar a los demás, en este caso a Israel o a los discípulos. Fíjate tú, mira tú, ¿cómo no clamaron al Señor? Y nosotros, cuando estamos con la soga al cuello, que ya digo, pero ¿cómo voy a pagar esto? Si es que no me da, es que no me da para pagar esto y aquello, y encima poder vivir, ¿qué hago? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es mirar atrás y aprender de los errores de otros, incluso de los nuestros también, para no caer en los errores que otros cometieron. Porque quejándonos, llorando, lamentándonos, etcétera, no sacamos nada. Es más, alimentamos la amargura, alimentamos y engordamos el problema y al fin y al cabo el problema sigue estando ahí. Lo que tenemos que hacer es buscar al Señor en medio de la angustia. Desde la angustia invoqué al Eterno y el Eterno me respondió. Porque mejor es confiar en Dios que confiar en los hombres. Mejor es confiar en Dios que confiar en los príncipes. Salmo 118. Es decir, Dios va a permitir, sí, no me he equivocado de palabra, ¿saben? Dios va a permitir que tú como familia, que tú como persona y cada uno de nosotros lleguemos a situaciones parecidas, muy similares a las que pasó el pueblo de Israel, a las que pasaron los discípulos, para ver cómo reaccionas. Y eso te va a demostrar a ti misma el tipo de fe que verdaderamente tú tienes. No la que te gustaría tener, sino tú vas a demostrarte a ti misma que a lo mejor es verdad, tengo una fe que me funciona perfectamente, pero a lo mejor te vas a dar cuenta de que no eres tan madura o tan espiritual o tienes una fe como Dios manda y eso te va a ayudar para decir, Señor, perdóname.
Busco tu rostro, busco tu ayuda y busco tu bendición. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un Dios personal. ¿Cuántos lo creen? Claro, para nosotros esto es normal. Decir, no, mi Dios es personal. Ya. Mi Dios es personal. Pero es que no todo el mundo que ha tenido fe en Dios tenía este concepto claro. Para nosotros es normal porque prácticamente desde el primer día que entramos a la iglesia empezamos a oír a gente que estaba enferma, que Dios lo sanó, al otro que estaba en depresión y el Señor le ayudó en su problema, el otro que era drogadicto y el Señor lo liberó y tal. Y entonces vemos que la gente habla, y nosotros hoy en día también, como si conociéramos a Dios de toda la vida. Con una confianza con Dios, con una libertad, porque creemos que nuestro Dios es un Dios cercano y es un Dios personal con el cual se puede tener comunión. Pero no todo el mundo tiene ese concepto claro. Por ejemplo, Albert Einstein creía en Dios, pero no en un Dios personal. En un Dios que creó y diseñó el mundo, que no jugó a los dados, como él decía. Un Dios que creó todo, que puso todo en su sitio, que dictó unas leyes para la naturaleza y luego dijo, búsquense la vida. No me pidan a mí nada, que yo ya les he dado todo. Él no creía en un Dios personal, creía en Dios sí, pero no en un Dios con el cual puedes comunicarte, con el cual puedes desahogarte, al cual puedes clamar, Él te responde, sino en un Dios lejano, en un Dios distante, en un Dios que hizo ya todo lo que tenía que hacer, pero que ahora no me molesten porque ahora ustedes tienen que resolverse la vida y buscarse los garbanzos. Y ese no es el concepto bíblico correcto que tenemos que tener los cristianos hoy en día. Nosotros creemos en un Dios personal. Tampoco somos como aquel famoso filósofo griego Aristóteles, que él decía, yo lo que no me entra en la cabeza no lo acepto. Es decir, todo lo que no entre por medio del razonamiento, para él era simplemente impensable. Era, como alguien lo definió, un arrogante, un filósofo arrogante enamorado de sí mismo, de su ego. Y por eso él no podía percibir el mundo espiritual, porque para percibir y para entender y para moverte en el mundo espiritual tienes que dejar la arrogancia y la soberbia a un lado. Porque la arrogancia es como un antifaz que te pone el diablo delante y quieres entenderlo y controlarlo y manejarlo todo a la perfección. Y el racionalismo muchas veces es totalmente enemigo de la fe. No es que la fe nuestra sea ciega, porque no lo es, porque está basada en hechos concretos, en un Dios que goza de toda la credibilidad habida y por haber, pero hay muchas veces que a mi Dios no lo entiendo. Hay muchas veces que nuestro Dios hace cosas que decimos, Señor, pero yo no sé por qué está pasando esto. Pero lo que sí sé es que mi Dios no es injusto y que Dios no se equivoca nunca y que cuando Él me prueba no tiene ni siquiera que pedirme permiso, porque soy su propiedad. Y Él sabe cómo, cuándo y dónde me tiene que probar. Y cuando Él me prueba, siempre es para mi beneficio, para el fortalecimiento de mi fe y no para derrumbarme ni para destruirme. ¿Cuántos lo creen? Preguntaba al principio, ¿cómo está tu fe? Porque en la Biblia encontramos diferentes niveles de fe, ¿verdad? Por ejemplo, Caín no era un ateo. A Caín se le puede decir cualquier cosa, pero no era un ateo. Prueba de ello que él fue a llevar a su ofrenda a la presencia de Dios. Luego creía en Dios, pero a su manera. Él vio a su hermano que llevaba la ofrenda que Dios había enseñado, establecido. Él lleva la suya, pero no es la que Dios ha dicho. Luego no es un ateo, pero es un creyente rebelde. Un creyente que se acerca a Dios como le da la gana y yo le ofrezco a Dios lo que yo quiero y no lo que Él ha pedido. Los constructores del Sigurat, es decir, de aquel observatorio, de aquella torre de Babel, no eran ateos. Habían descubierto un secreto y les funcionó. Ellos sabían que en el diluvio la humanidad fue destruida porque no recurrieron a un principio que Dios respeta, que es el de la unidad. Se mataban unos a otros, se odiaban, había guerra, había violencia, y entonces Dios los destruyó. Entonces lo que ellos hacen es que cambian el chip y dice que se unieron con un mismo objetivo, y ese principio de la unidad, aunque fuera por una causa injusta y equivocada, Dios lo respetó y por eso no los destruyó, sino los esparció. Ellos eran creyentes porque ellos querían llegar al cielo. ¿Y quién habita en el cielo? Nuestro Dios. No eran ateos que querían demostrar la no existencia de Dios, sino que querían demostrar que ellos, por sus esfuerzos humanos, con aquella mega estructura, podían llegar al cielo, a la presencia de Dios, por sus esfuerzos y no como Dios lo había establecido. Luego no eran ateos, eran creyentes. Pero era una fe equivocada.
Y hay mucha gente que tiene una inmensa fe, pero una fe mal puesta, una fe mal depositada, una fe en una tradición que ni siquiera has comprobado si es verdad, una fe en una religión que te impusieron tus antepasados, una fe que la tienes porque naciste donde naciste, pero si hubieras nacido en Pakistán y tu padre y tu madre, en vez de ser lo que eran o donde nacieron, hubieran sido de otra religión o de otra cultura, tú jamás hubieras practicado la religión que has tenido y practicado. ¿Por qué? Porque la religión que todos practicamos no la elegimos, sino fue por imposición social y por un principio de tradición, no por una elección propia. Fueron los españoles los que llevaron el catolicismo a América, no los americanos vinieron a Europa a traerla o a enseñarla. Fueron los españoles los que viajaron, los que cruzaron los océanos y llevaron allí una religión que significa atarse o volverse a atar, religa, reluga, relegar. Es una atadura que los españoles llevaron, se fueron, pero dejaron atados espiritualmente a millones de personas en lejanas tierras hasta el día de hoy. Y luego para colmo mezclaron lo que los españoles les enseñaron con las tradiciones de los pueblos indígenas, hicieron una mezcla y un cacao, y de ahí vienen cosas tremendas que al final más oscuridad, más ignorancia, más tiniebla y más desorden. Y en vez de comprobar si lo que aquellos conquistadores llevaron a América era la verdad y funcionaba en el país de origen, lo abrazaron, lo aceptaron y no se dieron cuenta de que España estaba en ruinas, totalmente destruida moral, espiritual y económicamente, pero creían en una religión que ni a ellos les funcionó y pensaban que a otros sí les podía funcionar. Es increíble la ignorancia de los pueblos, es increíble la ignorancia de la gente, como cuando vienen tantos santeros, con todo mi respeto, de Cuba, de Venezuela y de otros países. Si les funciona tanto esas cosas en sus países, ¿por qué no han levantado su país? Porque la mentira no puede traer libertad a los cautivos. Solamente el Señor Jesucristo es el único que puede traer libertad y quitarte la venda de los ojos y darte cuenta de que Jesucristo no nació hace 2000 años en Belén de Judea para traer o para reforzar una nueva religión, sino vino para darte libertad, calidad de vida y para abrirte los ojos y darte cuenta que tú no dependes de una serie de normas escritas o inventadas por los hombres, sino dependes de la palabra de Dios, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra va a sobrevivir los tiempos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántos dicen amén? Aristóteles, por ejemplo, aquel filósofo que Moisés Maimónides lo llamaba el príncipe de los filósofos, no creía en Dios porque él no entendía el mundo espiritual. Pero quiero hacerte una pregunta en esta tarde. Y la pregunta es, ¿dónde tienes tu fe? Tal vez lo que te voy a decir ahora es la primera vez en tu vida que lo vas a oír. Pero hay gente que tiene la fe en la cabeza. Todos tenemos cabeza, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, creo que sí. Hay gente que tiene su fe en la cabeza. Todos son normas, principios, reglas, prohibiciones. Esto se hace en diciembre, esto se hace en Navidad, esto se hace en Semana Santa, esto se hace en esta época. Y tienen una fe aquí, un conocimiento, ¿verdad? Que a veces lo confunden con fe objetiva y práctica en el Señor. Y es un conocimiento que muchas veces no se plasma en hechos concretos. Porque muchas veces la gente es esclava de sus pensamientos. Y cuando aquellos decían, no es el tiempo, no ha llegado el tiempo del Señor, ellos vivían como mendigos, teniendo recursos tremendos a su disposición para reconstruir Jerusalén, el templo y las murallas, pero como decían, no es el tiempo, sus pensamientos terminaron controlando sus acciones. Hay otras personas que tienen su fe única y exclusivamente en el corazón. El corazón, según la Biblia, es el centro emocional del ser humano. No es simplemente el músculo, sino que hace referencia a lo emocional, a lo sentimental. Y vamos a ver en este pasaje y en otros cómo hay personas que tienen una fe emocional y tú los ves, vamos, que hoy se quieren comer el mundo y a los 3 días el mundo se los comió a ellos. Son gente emotiva, gente que son cambiantes, no tienen criterio propio, no saben lo que quieren, ahora son budistas, mañana son ateos, mañana son cristianos, pasados tienen la fe solamente en el corazón. Otros tienen solamente la fe en la boca, hablan y hablan cosas de fe aparentemente espirituales, aparentemente religiosas, pero son los bla bla, los que hablan. Y luego las manos en la Biblia, digamos, se utilizan como el instrumento que tiene que ver con lo que hacemos. Y algunos piensan, teniendo la fe, digamos, en las manos, entre comillas, que aquí de lo que se trata es de hacer cosas. Y hay que hacer cosas, y hay que hacer sacrificio, y hay que hacer, y hacer, y hacer. Y qué curioso,
cuando en medio de un terremoto tremendo, de otra situación límite que no controlas, el carcelero de Filipo le pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué tengo que hacer? No le preguntó en quién tengo que creer, sino qué tengo que hacer. ¿Por qué? Porque la religión te enseña a hacer. Unos dicen blanco, otros dicen negro, unos dicen esto hay que hacerlo, otros dicen esto no hay que hacerlo. ¿Dónde está nuestra fe? Que el Señor Jesucristo dice dónde tenemos que depositar nuestra fe. Dijo, tened fe en Dios. No simplemente un conocimiento, no simplemente algo que te motiva, algo que te mueve en momentos puntuales. No es cuestión de estar haciendo constantemente cosas, ni estar declarando como algunos se ponen a declarar y a declarar cosas, sino nuestra fe tiene que estar depositada en Dios, porque esa es la fe que obtiene resultados. No tenemos que tener fe en nuestra propia fe, cosa que muchos cristianos confunden y hacen, que tienen fe, pero en su fe. Por lo tanto, Dios se tiene que poner a mi servicio y tiene que concederme y darme todo lo que le pida porque yo soy el que mando, porque la fe la convierten en una especie de llave maestra que tiene que abrir todas las puertas y solucionar todos los problemas. Y la fe no es eso. La fe fundamentalmente es, de lo cual se habla muy poco, el instrumento para agradar a Dios. Porque la fe no podemos utilizarla y recurrir a ella única y exclusivamente en momentos de crisis, de angustia y de necesidad. Sí, podemos hacerlo, pero ese no es el objetivo de la fe. El objetivo de la fe es transformar el ego del hombre, que el hombre pase de ser un egocéntrico a un cristocéntrico y que con esa fe reciba o no reciba, se muera de esa enfermedad o sea sanado. Y aunque Dios me mate, lo voy a seguir adorando porque yo sé en quién he creído. Esa es una fe auténtica. Una fe que no espera recibir nada a cambio, aunque, claro, nos gusta recibir. Una fe que no manipula, una fe que no presiona, una fe que no obliga. Es una fe que lo que intenta es agradar a Dios. Y simplemente con agradar a Dios, me dé o no me dé, me doy por satisfecho. Porque mi objetivo en la vida no es convertirme en un receptor de bendiciones, sino en un dador de gloria y de honra para mi Dios y para mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es otro nivel de fe diferente, pero es al que nos quiere llevar el Señor. Ahora, me llama la atención y quiero hacer una pregunta, sobre todo a los hombres. No se enfaden las hermanas. Pero es que en la historia no se habla de mujeres, en esta concretamente, ¿vale? Ahora van a decir, qué machista es Manolo. No, es que la historia que hemos leído es una historia donde hay solamente hombres. Entonces ya no se preocupen que otro día yo les preparo un mensajito para que ustedes estén contentas conmigo también. Pero es que ahora aquí hay 12 hombres desesperados. A mí lo que me llama la atención que después de haber visto tantos milagros, bueno, dicho sea de paso, acababan de ver, ellos fueron protagonistas de un milagro espectacular. Porque ya me contarás a mí, voy a decirle algo a las hermanas porque si no se van a poner mal. Imagínate mañana cuando tengas que hacer la comida. Que tú oras por la comida recién hecha y de repente comienzas a ver que las chuletas se multiplican y se multiplican. Y los garbanzos salen por fuera del caldero, y pusiste una barra de pan y de repente cuando fuiste a poner los tenedores dices, ay, ¿de dónde salieron estas 18 barras de pan? Si yo compré una. Y comienza a multiplicarse la comida y entonces dice, bueno, pues como vienen con hambre y hoy viene toda la familia, y cuando terminan de comer resulta que hay más comida en la mesa de la que se han comido. Sería alucinante, ¿no? Sería algo espectacular. Ellos vieron eso, que con poquitos recursos el Señor hizo un milagro de multiplicación, porque hay muchos tipos de milagros. Hay milagros proféticos, milagros de liberación, milagros de sanidad. Este es un milagro de multiplicación, donde el Señor nos enseña que con lo poco puede hacer mucho. Hay gente que con mucho hacen poco. Pero el Señor con lo poco hace mucho. Y eso es algo que a mí me apasiona del Señor. El Señor multiplicó los panes y los peces, comieron multitudes de personas, ellos lo vieron, porque el Señor no fue repartiéndole individualmente a la gente, a la familia, sino que les dijo repartirlo vosotros, dadle de comer vosotros. Luego ellos no se quedaron al margen del milagro, ellos fueron protagonistas directos del milagro. Ellos vieron, ellos sabían de dónde habían salido aquellos recursos, de aquel niñito que estaba por allí, ¿verdad? Ellos sabían que aquellos panes ni con dinero podían haberlos comprado. Felipe sacó la calculadora y dijo, ni 200 denarios llegarían para dar de comer a esta multitud. 200 denarios son como 12 sueldos. 200 sueldos. Por lo tanto, no tenemos recursos. No era un grupo de multimillonarios que tenían recursos. No. Ellos sabían que ni con dinero se podían solucionar ciertos problemas como hemos llegado hoy en día. ¿Qué te parece?
Estamos en el desierto de la vida y ahora resulta que ni con dinero se puede solucionar el problemón que tenemos. Porque si fuera por dinero ya hubieran inventado la vacuna, ya se hubiera solucionado el problema, pero ahora ni con dinero se puede resolver este problema. Porque este dinero solamente se resuelve con humildad y pidiendo la ayuda y la sabiduría de parte del Señor. La vacuna podía haber sido inventada en la Segunda Guerra Mundial si no hubieran matado a 6 millones de judíos. En ese día seguramente mataron a los mejores científicos y médicos de la historia de la humanidad, pero se los cargaron. Y ahora están sufriendo las naciones de la tierra la barbaridad de matar a miles de científicos, filósofos, médicos, arquitectos, abogados, personas que podían haber descubierto cosas que nos hubieran hecho la vida mucho más fácil. Y ahora llegamos a un punto muerto en el que toda la humanidad y hasta el presidente mismo de los Estados Unidos se tiene que ir a tratar como cualquier persona del mundo. ¿Por qué? Porque es algo que afecta a todo el mundo por igual. Blancos, negros, ricos, pobres, evangélicos, musulmanes, cristianos, budistas, ateos, a todo el mundo por igual. ¿Quién estará detrás de todo esto tratando de enseñarle a la humanidad? Humíllense, pidan perdón, busquen mi rostro y yo los libraré en medio de la angustia. ¿No creen ustedes que el Señor está tratando de transmitir un mensaje a la humanidad? Pero es tan grande la soberbia, es tan grande la arrogancia, que todavía seguimos como ciegos tratando de solucionar nosotros mismos los problemas, cuando el Señor en un segundo, si lo buscáramos, daría la fórmula exacta para mañana mismo comenzar a vacunar a toda la humanidad. Pero no quieren invitar a Dios a sus reuniones, no quieren invitar a Dios a sus despachos, le han cerrado la puerta en las narices al Señor y todavía siguen y siguen y siguen. Y dice la Biblia, separados de mí, nada podéis hacer. La pregunta que les quería hacer: si hubiéramos sido nosotros discípulos de Cristo hace 2000 años, ¿hubiéramos salido de la barca? A ver, ¿quién se atrevería esta tarde a decir: yo creo que esa noche, viendo que estaba el Señor allí, aunque no lo tenían muy claro, yo hubiera salido de la barca y hubiera caminado con el Señor? A ver, ¿dónde están esos valientes? Algunos dicen: pues si yo no sé nadar, voy a salir a la barca, si no sé ni nadar. Nadie hubiera salido a la barca, ¿no? Me parece muy bien la honestidad de todos y cada... Bueno, vamos a preguntarle a las hermanas, que son más atrevidas. Hermana, ¿usted hubiera salido de la barca? Ahora te dice: sí, yo seguro salgo de la barca. Es complicado, complicado, muy complicado. El mar es muy bonito, pero no hay que perderle nunca el respeto, El mar puede ser en un momento un destrozo que ni te imaginas. A mí me encanta navegar cuando voy todos los años a la península y estoy esos días navegando. Me encanta subir a la cubierta y totalmente oscuro, que no se ve nada, subir allí y empiezo a pensar: Dios mío, si yo me caigo aquí, aquí no me encuentra ni el tato, me encuentra a mí aquí, ¿verdad? El mar es tremendo. Pero en medio de la angustia se aparece el Señor. Esperó al último momento cuando ya no había recursos humanos y allí se aparece el Señor. ¿Saben? Yo anoté aquí una frase que le pedí a Carelli que me pusiera en la pantalla, y es esta. Se me ocurrió esta mañana. Por muy difícil que sea la situación, hay alguien que siempre estará ahí para ayudarnos. ¿Lo leemos juntos? Por muy difícil que sea la situación, hay alguien que siempre estará ahí para ayudarnos. Díganme su nombre, por favor. El Señor Jesucristo. Fuerte aplauso a nuestro Dios. A Él la gloria y a Él la honra. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, el único que salió, saben todos quién fue, ¿verdad? El apóstol Pedro. A ver cómo puedo decir esto. No todo lo que hacemos y funciona necesariamente fue inspirado por Dios. Y no todo lo que fracasa y sale mal, no necesariamente no tuvo el respaldo y el favor de Dios. Complicado entender esto, ¿no? No todo lo que funciona y sale bien, necesariamente fue respaldado por Dios. Y no todo lo que salió mal y no funcionó, necesariamente no gozó del favor y del respaldo de Dios. ¿Cómo discernir entonces si mi fracaso o mi victoria fue de Dios o vete tú a saber de quién fue? Miren, Pedro tenía una característica extraordinaria en su vida.
Y yo reconozco en Pedro esa virtud que todos deberíamos de pedirle al Señor tener. Y es que aprendió a levantarse cada vez que se metía un castañazo, cada vez que metía la pata, si me permiten la expresión, cada vez que hacía algo mal, él tenía algo a su favor. Y es que se arrepentía y sabía levantarse y seguir adelante. Eso es algo digno de admirar en la figura de Pedro, ¿sí o no? Pero Pedro era la impulsividad personificada. Era el hombre que actuaba sin pensar, sin calcular. En Pedro durante muchos años mandó el corazón. Él, si tenía que menospreciar e infravalorar a alguien, lo hacía. Aunque todos estos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Y se quedaba tan pancho. Me imagino que los demás habrán dicho, pero el enterado este, ¿de qué va? ¿Cómo que todos le abandonen? Pero él, si tenían que menospreciar a todos, para él ponerse la medalla, lo hacía. Y si tengo que ir contigo hasta la muerte, voy. Y encima, porque era todo corazón, por impulso. Él no calculó jamás el coste de decir, te seguiré a donde quiera que tú vayas, hasta daré mi vida por ti. Él lo dijo, pero no lo pensó. Porque si lo hubiera pensado, seguramente no lo hubiera dicho. Ahora, tenía también algo bueno, y es que siempre se sentía mal cuando fracasaba. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene de bueno eso? Porque hay gente que mete la pata y no se siente mal. Hay gente que hace cosas terribles y tú hablas con él y el tío encima hasta orgulloso está. Pedro se sentía mal cuando negó al Señor. Pedro se sentía mal cuando fallaba. Pedro se sentía mal cuando era reprendido por el Señor. Pero cuidado, porque dice la Biblia que hay dos tipos de tristeza. Por favor, escúcheme bien en esto. Primera de Corintios, el apóstol Pablo dice, o segunda de Corintios dice que hay dos tipos de tristeza. Una que produce Dios, ahora lo explico, y una que produce el diablo o el mundo. La tristeza que produce Satanás es para muerte. Has fallado, eres un inútil, no sirves para nada, has metido la pata, mira la ruina a la que has llevado a tu familia, el negocio ha terminado en una bancarrota, hemos hecho el ridículo, somos el hazmerreír de la familia y tal. Y esa es la tristeza que te agobia y algunos optan por quitarse la vida porque no aguantan la presión de la familia, la presión del ambiente. Es una tristeza agobiante, es una tristeza que aplasta, es una tristeza que te destruye. No hay salida. La tristeza que produce Dios es para arrepentimiento. Has metido la pata, pero vete y no peques más. Uf, qué alivio, ¿no? ¿Vale? Has negado, pero me has negado, has dicho que no me conocías, que no querías saber nada de mí, pero una pregunta, ¿me sigues amando? Sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que a pesar de la metedura de pata y de la barbaridad que dije, Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. Pues vale, Pedro, pues apacienta mis corderos y ya está. Es una tristeza, es una culpabilidad que en un momento determinado te puede venir como consecuencia de haber hecho algo mal, de un pecado cometido, pero es una tristeza que te lleva a la búsqueda de Dios, a reconocer el tropiezo, a reconocer la caída, el pecado. Te levantas y sigues caminando por la gracia y por la misericordia de Dios. Esa era una característica muy buena de Pedro. Pedro se dejaba tratar, cosa que lamentablemente mucha gente no están dispuestos a dejarse tratar, a dejarse confrontar. Una vez, hace muchos años, oí a un predicador de Costa Rica que dijo en un retiro en Galicia, sin confrontación no hay cambio. Y a mí esa frase se me quedó grabada. Sin confrontación no hay cambio. Hasta que no te confronten con tu realidad, hasta que no te digan la verdad, no va a haber cambio. Pues mientras te hagan la pelota, mientras te digan, no pasa nada, tú eres en el fondo una niña buena, tú eres una persona buena. No, hay que sacudir el avispero, hay que confrontar. Y cuando somos confrontados con la realidad, entonces cuando podemos despertar a la realidad del perdón y del favor de Dios. Y Pedro se dejaba tratar. Pedro se dejaba cambiar y moldear por el Señor y Pedro llegó a ser un hombre tremendo para la honra y para el servicio en la obra del Señor. Esta historia, hermanos queridos, yo la he elegido esta noche porque estamos en medio de una tormenta. España es una tormenta que la verdad que da pena, ¿eh? Pero por otra parte se la ha buscado. Por otra parte se la ha buscado. Pero también déjeme decirle algo, estamos en medio de una tormenta mundial
pero vamos todos en la misma barca. Y tenemos todos al mismo Señor. Y podemos clamar juntos al Señor. Tal vez no nos atrevemos a salir de la barca porque nos asustan los vientos y la oscuridad y la tempestad, y es lógico. Pero lo que está bien claro es que el Señor, salgamos o no de la barca, cuando el Señor se apareció a sus discípulos, mi pregunta es, ¿hacia dónde iba? Porque sabemos de dónde venía. Sabemos que había estado orando en el monte, despidiendo a la multitud. Sabemos que estaba observando a los discípulos remando con fatiga en medio de la tormenta. Pero todo eso lo sabemos. Pero ¿hacia dónde se dirigía? ¿A dónde iba el Señor, hermanos? ¿Ustedes creen que el Señor va a ver la barca azotada por los vientos y por las olas, los discípulos agobiados y muertos de miedo, y va a pasar por la barca y le va a decir, adiós? ¿A dónde iba el Señor? Yo creo que el Señor iba al encuentro de sus discípulos y a montarse en la barca con ellos, ¿sí o no? Ese es el objetivo del Señor. Así que para poder ver al Señor en medio de la tempestad y en medio de las olas, pues tenemos que estar en medio de las olas y en medio de la tempestad. Pero cuando clamamos al Señor, el Señor viene pronto en nuestro socorro y en nuestro auxilio, porque Él es nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, la tormenta sigue. Pero ¿saben qué? Si el Señor va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar en esta noche al Señor ahí donde estás. Cierra tus ojos.